El diseño de investigación corresponde al capítulo 5 de mi libro Cómo diseñar una investigación académica. En el capítulo 4 he explicado la etapa natural, el recorrido natural por donde empieza una investigación. Una vez que ya hemos hecho ese recorrido, establecido los elementos o pilares básicos sobre los cuales se ha de levantar una investigación, los elementos deben ordenarse de acuerdo con el machote establecido por cada una de las facultades a la que pertenecemos y deseamos presentarles nuestra investigación o nuestro proyecto de tesis. En este capítulo le damos orden a esos elementos de modo que veamos cómo es el asunto. Primero que todo, destaquemos qué vamos a entender por diseño de investigación. Un diseño es un plan o proyecto en el que delineamos, trazamos o describimos los pasos a seguir en la realización de un trabajo o de una obra. El diseño permite establecer la hoja de ruta en una investigación y posibilita ejercer el control sobre los pasos que se ejecuta para encontrar los resultados confiables atinentes a la solución de los problemas planteados. El diseño da una imagen clara sobre cuál es el tema, cuáles son los problemas y objetivos de investigación, cuál es la hipótesis, cuál es el estado de la cuestión, cuál es la teoría, cuál es la metodología, cómo vamos a estructurar la investigación, cuál es el cronograma o el tiempo que tenemos precisos o dedicados para la investigación y con qué presupuesto contamos para llevarla a cabo. El diseño describe el qué, el cómo, el en qué, con quién o quiénes, el cuándo, el cuánto de la investigación. Existe una analogía entre construir una casa y realizar una investigación. Por ejemplo, ambas, casa e investigación, necesitan de un plano o diseño, quién la dirija, quién la ejecute, con qué materiales, de qué manera, en cuánto tiempo y con cuánto presupuesto se cuenta. ¿Cuándo se puede armar el diseño de investigación? Supongamos, de acuerdo con la imagen, que un diseño es la elección de una ruta, de un modo de hacer una obra, llevar a cabo una investigación. Solo es posible empezar a armar el diseño cuando ya tengamos claros los siguientes elementos. El objeto de estudio. Sin objeto de estudio no hay plan ni proyecto de investigación. El tema de investigación. Del objeto de estudio derivamos el tema que vamos a investigar. Los problemas o los objetivos de la investigación. La teoría y la metodología con la que abordaremos el objeto, el tema y el objeto de estudio de nuestra investigación. El tiempo y el presupuesto, con cuánto tiempo contamos y con cuánto dinero contamos para llevar a cabo la investigación. Es necesario saber que el proceso de elaboración del diseño trata de pasar de las inquietudes preliminares a las formulaciones concretas. Entonces, inicialmente tenemos algunas inquietudes temáticas, algunas ideas sobre la teoría y el método, pero ya una vez que vamos a diseñar la investigación,
esas formulaciones deben quedar claras. ¿Cuál es nuestro tema? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es nuestra teoría? ¿Cuál es nuestra metodología? Etcétera. Además, nos permite detectar qué se ha dicho y el vacío de conocimiento. Cuando uno revisa el estado de la cuestión, detecta qué se ha dicho sobre nuestro tema y cuál es el vacío de conocimiento que dejan los estudios anteriores. También en el diseño ya tenemos claro, ya nos permite definir cuál es el enfoque teórico y metodológico que le vamos a dar a nuestra investigación. Por tanto, tenemos también claro la capacidad de formular los objetivos específicos de la investigación. También nos permite tener un esquema de exposición de los resultados. ¿Cuáles son los pasos de un diseño de investigación? Como dije al principio, en esta presentación voy a ofrecer los pasos ideales de un diseño o un diseño ideal con todos los pasos posibles. Primero, un diseño debe tener un tema y ese tema debe estar delimitado, justificado y problematizado. Posteriormente voy a dedicarme a explicar cada uno de estos aspectos. En segundo lugar, un diseño debe tener objetivos, tanto general como los objetivos específicos. Tercero, el diseño debe tener hipótesis. En algunos casos, en algunas facultades, en algunas escuelas, para algunos trabajos, esta hipótesis puede ser opcional. Pero siempre que tengamos un problema de investigación, también podemos elaborar preliminarmente una hipótesis, es decir, una respuesta a la pregunta general de investigación. El cuarto punto, el cuarto paso es el estado de la cuestión. En el estado de la cuestión es la revisión de toda la bibliografía que se haya escrito sobre nuestro tema de investigación. El quinto paso es el aparato crítico. El aparato crítico está constituido por la teoría y la metodología. En sexto lugar, o el sexto paso, es el esquema capitular, el cual consiste en hacer un perfil de lo que se va a tratar en la investigación. Más adelante explicaré más aspectos sobre este paso. El séptimo punto es el desarrollo, y ese desarrollo se va a llevar a cabo de acuerdo con el orden del esquema capitular. Octavo paso son las conclusiones. Hay 3 tipos o 4 tipos de conclusiones: sintéticas, polémicas, abiertas y demostrativa o no. Más adelante explico cada uno de estos pasos. El noveno son las referencias bibliográficas, donde reportamos todos los libros, todas las fuentes que hemos utilizado en el proyecto, en el trabajo, en la investigación. Décimo, los anexos, en caso de que los hubiera, van posterior a la bibliografía. El cronograma, es decir, el cuadro donde se indican las tareas y el tiempo que vamos a dedicar para cada una de esas tareas. Y por último, el presupuesto. Debemos indicar cuánto nos cuesta esa investigación. En síntesis, estos pasos son los que constituirían un diseño ideal de investigación. El orden en el que está dispuesto del 1 al 12, ese es el orden en el que debe aparecer en el diseño o proyecto de investigación. No es que van primero el esquema capitular y después el tema, o primero las referencias bibliográficas y después la hipótesis o algo así. Este orden es el que debe respetarse porque hay una secuencia lógica
de aquellos elementos naturales que vimos en el capítulo 4. Veamos ahora cada uno de los pasos explicando los aspectos que lo constituyen. El primero es el tema de investigación. El tema de investigación no es el problema de investigación. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Por ejemplo, el tema es un enunciado delimitado sobre aquello que se pretende investigar en un objeto de estudio específico. En cambio, el problema es un enunciado interrogativo sobre el tema seleccionado. La pregunta que nosotros nos formulemos va a orientar la dirección que se debe seguir en la investigación. El tema debe ser delimitado, justificado y problematizado. ¿Qué significa eso? La delimitación se puede hacer en 4 aspectos básicos. Temática, es decir, nosotros no podemos tratar de resolver un problema como por ejemplo la literatura costarricense, porque eso no sería un tema, eso sería un elemento demasiado grande. Tampoco podemos ver, por ejemplo, la representación de los nicaragüenses en Costa Rica. Eso supondría abarcar dicha representación desde el origen en que se han llevado a cabo los conflictos fronterizos entre Costa Rica y Nicaragua. Esa delimitación temática supone que uno haya leído bien el corpus, el objeto de estudio y establecido los aspectos o el eje central que atraviesa el objeto que se va a analizar. Dicha delimitación también debe ser temporal. Uno no puede, en el poco tiempo que tenga para elaborar una investigación, abarcar muchos años, muchos siglos. Siempre debe acotar el espacio, el tiempo en el que se va a dedicar la investigación. Por ejemplo, yo les he pedido que analicen la representación de los nicaragüenses por parte de los costarricenses durante el periodo de la pandemia, de marzo a agosto del 2020. Verán, no se les está pidiendo que analicen el fenómeno de la representación desde cuando Costa Rica comenzó a pelearse con Nicaragua o Nicaragua con Costa Rica por cuestiones fronterizas. Dicha investigación también debe estar delimitada espacialmente. Por ejemplo, si yo digo que voy a analizar la representación de los nicaragüenses, necesito escoger en dónde, si es como lo hacen en España, en Portugal, en Francia, en Estados Unidos, en México, en Argentina o en Costa Rica. Entonces, en el caso que les hemos pedido, la investigación se centra en cómo son representados en Costa Rica y temporalmente durante el periodo de la pandemia que va de marzo a agosto. Y la perspectiva es otra delimitación. Para abordar un tema puede haber múltiples perspectivas, pero como el tiempo también demanda que se escoja uno tiene que acotar, delimitar cuál es la perspectiva. Puede ser política, ideológica, económica, antropológica, psicológica, la perspectiva que uno escoja. Esa perspectiva es el punto de vista desde el cual se va a mirar el objeto o el problema de estudio. La justificación. Después de la delimitación viene la justificación. Esta se deriva de la revisión del estado de la cuestión. Cuando uno revisa el estado de la cuestión se va a dar cuenta si el tema que uno escogió ha sido abordado cabal y completamente, o si solamente se ha tocado tangencialmente, o si ha sido muy carencial en el objeto de estudio que se ha seleccionado, la muestra,
o si la perspectiva no es muy adecuada, no es muy contemporánea, no es muy de nuestros días. Entonces, uno se da cuenta que en el estado de la cuestión, al revisarlo, se da cuenta de que existe un vacío en alguno de los aspectos señalados. Existen dos tipos de justificación, uno académica y otro de carácter personal o grupal. El académico tiene que ver con la inexistencia de conocimientos por parte de los investigadores especialistas, es decir, ninguno de los investigadores especialistas ha centrado su atención en el objeto y el tema de estudio que nosotros hemos escogido, y eso ya da pie, justifica, legitima, da importancia a nuestro trabajo. Desde el punto de vista personal o grupal, es como nosotros tenemos herramientas previas de conocimiento, puede que manejemos una teoría o una metodología que nos sirva para ahondar, abordar el objeto de estudio. Entonces, como grupo o como personas estamos capacitados con herramientas teóricas y metodológicas para abordar un objeto de estudio o un tema. Otro elemento que tiene que ver con el tema es la problematización. Todo tema y a partir de todo objeto de estudio debe ser problematizado, es decir, se deben elaborar preguntas sobre el tema en el objeto de estudio. La problematización remite precisamente a los problemas, y los problemas siempre se formulan de manera interrogativa. Digamos, siempre deben formularse preguntas abiertas. Por ejemplo, ¿cómo son representados los nicaragüenses en los memes surgidos durante la pandemia en Costa Rica? O de qué manera se utilizan los recursos retóricos, estilísticos para abordar la representación de los nicaragüenses o de los negros o de los indígenas en los chistes surgidos durante la pandemia en Costa Rica, ¿verdad? Las preguntas no pueden ser preguntas cerradas, ni preguntas que marquen, señalen dilemas o sobre estados mentales o prejuzgamientos, ni de una sola variable. Por ejemplo, no se puede preguntar qué es la discriminación, o qué es la representación, o qué es la democracia. Pero se tiene que poner siempre en relación con más de una variable. ¿Cuál es la representación de los nicaragüenses? Es la primera variable en los memes, las noticias, las caricaturas, los grafitis. Esa sería la segunda variable. Si yo me preguntara sobre qué es la democracia en Costa Rica, tendría que decir más o menos cuál es la concepción de democracia en la Costa Rica de los años 20, durante o posterior a la dictadura de los Tinoco, y tendría que todavía especificar más. Además, digamos, no se pueden formular preguntas cuya evaluación y medición sea difícil de realizar. Por ejemplo, no se puede preguntar como cuál es la influencia o el impacto provocado por la pandemia en relación con la xenofobia en Costa Rica, porque puede que la pandemia sea solo un factor determinante o condicionante de la visión que tengan los costarricenses sobre los nicaragüenses durante ese periodo. Entonces no es fácil de medir el término influencia o impacto. Aquí los remito al libro, al cuadro 6, que está en la página 67, donde se indican cuáles son los tipos de preguntas que no deben realizarse. Y B, digamos, la problematización se lleva a cabo mediante la elaboración de preguntas general y específica. Veamos los objetivos de la investigación.
Los objetivos son las metas que se pretenden alcanzar con la investigación. No se pueden confundir los objetivos con los efectos de la investigación. Y aquí les señalo una diferencia entre objetivos y efectos. Por ejemplo, los objetivos son metas deseadas, formuladas y controladas por quien investiga. Eso es importante tomarlo en cuenta. En cambio, los efectos son resonancias o repercusiones que tiene la investigación y no pueden ser controlados por quien investiga. Por ejemplo, ninguno de nosotros puede controlar para qué va a ser utilizada una investigación sobre la representación de los nicaragüenses. Ustedes hacen la investigación, alguien la lee, la encuentra y dice, mira, voy a hacer un taller sobre la concientización de la gente. Voy a dar una charla en relación con este punto. Ustedes ahí no van a intervenir porque la investigación ya se ha convertido, la investigación y los resultados de ustedes se va a convertir en información que otra persona va a procesar y la va a someter a otro proceso en el que uno no ha sido invitado. Los objetivos pueden ser general y específicos y deben estar estrechamente relacionados con los problemas de investigación. Por ejemplo, el objetivo general es una formulación en infinitivo del problema general. Si yo me pregunto cuál es la representación de los nicaragüenses en los memes costarricenses durante la pandemia, esa pregunta yo la cambio a un infinitivo. Averiguar, ¿verdad? Y la introduzco con un verbo en infinitivo. Averiguar la representación de los nicaragüenses por parte de los costarricenses en los memes durante la pandemia. Los objetivos específicos también son una formulación en infinitivo de los problemas específicos. Se trabaja con un solo objetivo general y con un mínimo de 3 objetivos específicos. Los objetivos específicos servirán para elaborar el esquema capitular en el que se va a organizar la investigación. Además de los objetivos específicos, se pueden derivar los pasos que se ocuparán establecer en la metodología. Entonces es importante tomar en cuenta los objetivos, además de metas que nos hemos formulado para alcanzarlas en la investigación, se pueden utilizar para 2 elementos más, para elaborar el esquema y para establecer los pasos de la metodología. Veamos ahora la hipótesis. Ya hemos dicho que la hipótesis es opcional. Ustedes pueden trabajar con o sin hipótesis. La hipótesis es una respuesta tentativa, preliminar o anticipada al problema general de la investigación. El único problema de investigación que tiene hipótesis es el problema general. Los problemas específicos no tienen hipótesis o no se elabora hipótesis sobre los problemas específicos. Esa respuesta es preliminar porque nace de 3 factores. Primero, del conocimiento previo o experiencia que tenemos del objeto de estudio. Por ejemplo, si ya yo he leído todos los comentarios que hay en las redes sociales sobre nicaragüenses y me pregunto cuál es la representación que existe en los comentarios en las redes sociales sobre los nicaragüenses, ya yo tengo una idea y esa idea preliminar o esa idea general la puedo convertir en una hipótesis de la pregunta ¿cuál es la representación de los nicaragüenses en los comentarios? La hipótesis la respuesta preliminar también nace de los insumos teóricos que nosotros manejamos. Si nosotros ya tenemos un bagaje intelectual, un recorrido teórico sobre
problemas de xenofobia, inmigración, etcétera, ya uno de antemano tiene algunas respuestas de cómo funcionan los discursos en una sociedad xenófoba y puede plantear a partir de esos insumos teóricos una respuesta preliminar. Por otra parte, la hipótesis o respuesta preliminar también nace de los insumos metodológicos. Si uno sabe cómo opera el mecanismo discursivo, ya uno también puede anticipar cuáles son las posibles respuestas a las preguntas que nos formulemos. La hipótesis, entonces, es una respuesta tentativa porque el análisis profundo del objeto nos puede llevar a una respuesta distinta a la inicial. Reitero, lo tentativo es porque es por el momento, mientras tanto, o es una respuesta que no nace de un análisis profundo, ¿verdad? Entonces, después del análisis que hagamos del objeto de estudio, puede que la respuesta que dimos al principio la tengamos que modificar porque hemos encontrado otro tipo de resultados, hemos ahondado más en el objeto de estudio. Eso quiere decir que la hipótesis no es una verdad inamovible, incuestionable, monolítica y definitiva. Puede ser confirmada o descartada por la investigación. Entonces, se supone que toda investigación debe llegar a un resultado distinto de la hipótesis planteada al inicio. El hecho de que nosotros lleguemos a una respuesta diferente del de la hipótesis no quiere decir que hayamos fracasado, sino que hemos pasado de una respuesta tentativa a una respuesta más acertada, confirmada, objetiva, derivada del análisis profundo del objeto de estudio. Para verificar nuestra hipótesis podemos preguntarnos las siguientes 4 preguntas. Por ejemplo, ¿qué esperábamos encontrar cuando comenzamos la investigación? 2. ¿Qué fue lo que finalmente hallamos? 3. Si lo esperado y lo hallado son diferentes, ¿qué nos llevó a cambiar de idea? Y 4. Si lo esperado y hallado son iguales, ¿qué evidencia ignoramos que pudiera haber sugerido una conclusión diferente? Dice Walker. Esas son preguntas de Walker. Veamos el estado de la cuestión. Ya les he dicho antes en el capítulo 4 algunos aspectos fundamentales sobre el estado de la cuestión. Aquí solamente les voy a recordar las líneas centrales de este paso. Ninguna investigación académica parte de cero o nace de cero o inicia de cero. Toda investigación se apoya en el trabajo y el conocimiento producido por otras personas. ¿Verdad? Por esa razón es necesario averiguar qué han dicho esas otras personas para no estar descubriendo el agua tibia. Para emprender la investigación, entonces, debemos saber hasta dónde ha llegado la frontera de conocimiento en el objeto de estudio elegido y en particular sobre el tema que hemos seleccionado. Ponernos al día, saber hasta dónde se sabe sobre o cuánto se sabe sobre el tema en el objeto de estudio. Las fuentes especializadas deben ser revisadas de manera crítica para sacar en claro 3 aspectos fundamentales. El primero es qué se ha dicho sobre mi tema de investigación en esas fuentes. El segundo paso o el segundo elemento es desde qué perspectiva teórica y metodológica se ha dicho algo en ese objeto, en esas investigaciones precedentes. Y tercero, ¿qué no se ha dicho? ¿Qué aspectos no se han abordado? ¿Cuál es el vacío de conocimiento sobre el tema en el objeto de estudio escogido?
Existen dos tipos de estado de la cuestión. El primero es el estado de la cuestión local. Ese estado de la cuestión está centrado en mi tema y en mi objeto de estudio. Y el otro, el estado de la cuestión global, está centrado en mi tema, pero en otros objetos de estudios distintos al mío. Esa diferencia ya la he explicado en el capítulo 4 y en el libro bien claro en el capítulo 5. Veamos sobre el aparato crítico de la investigación. En primer lugar, abordemos o expliquemos brevemente algunos elementos de la teoría. La teoría es la visión conceptual desde la cual abordaremos tema y objeto de estudio. Eso quiere decir, ya se los he explicado antes, siempre en una investigación va a haber dos teorías mínimas, una sobre el tema y otra sobre el objeto. La teoría media media en el sentido de es mediadora, establece una mediación en la relación nuestra entre tema y el objeto de estudio y va a servir para enfocar, iluminar, ayudar a entender, a describir, a explicar y predecir qué puede pasar sobre el fenómeno si se cambian las condiciones en el que actualmente se da. El marco teórico incluye lo que se llama marco contextual, el referente conceptual y la teoría propiamente dicha. El marco contextual es cuando nosotros queremos, por ejemplo, si yo digo cuál es la representación de los nicaragüenses en el contexto de la pandemia, en los memes publicados en Costa Rica, ya sabemos de antemano una respuesta negativa o una hipótesis, que esa representación es negativa debido a que dichos memes recurren a estrategias discursivas en las que se animaliza y construye al nicaragüense como un sujeto peligroso y una amenaza para la salud física y mental de los costarricenses. Si yo quiero saber desde cuándo viene este problema, entonces recurro a un marco contextual. Esta representación, entonces en ese marco contextual, las fuentes me van a decir, los estudios, los trabajos de otras personas me van a ubicar de que el pleito o la mala representación que los costarricenses hacen de los nicaragüenses viene desde hace años o desde el siglo XVIII, por ejemplo, o XIX. Entonces me va a hacer un recorrido hasta el presente de cómo ha sido dicha representación. El referente conceptual son las diferentes categorías o de enfoques, de diferentes enfoques que van a participar en nuestra investigación, y la teoría propiamente dicha es la organización de todos los elementos básicos y fundamentales que van a servir de insumos para la perspectiva desde la cual se va a abordar el tema y el objeto de estudio. Podemos abordar un tema, objeto, desde múltiples perspectivas, ¿verdad? Porque ninguna disciplina académica tiene, digamos, el poder de hablar únicamente ella sobre el objeto de estudio. Ahora todas las disciplinas pueden hablar sobre los diferentes sujetos de estudios. Entonces, ninguna disciplina académica acapara la capacidad y posibilidad de producir la verdad. Unas con muchas más herramientas que otras, pero las diferentes disciplinas pueden abordar un objeto de estudio. Si no existe una teoría, podemos elaborarla a partir de trozos o fragmentos que encontremos en diferentes estudios o trabajos previos sobre el objeto de estudio que nosotros hemos analizado. Entonces, por eso los referentes conceptuales emergen de esos trozos o fragmentos de teorías encontrados en otras investigaciones. La teoría debe dejar claro, por ejemplo,
si yo voy en relación con el objeto de estudio, qué es un meme, cómo se caracteriza, cuáles son sus aspectos básicos, la tipología, cómo se clasifica ese fenómeno, si es en relación con el tema, por ejemplo, la representación, qué es la representación, cómo se caracteriza la representación, cuáles son los aspectos básicos que se toman en cuenta para llevar a cabo una representación, cuál es la tipología, es decir, cuáles son los diferentes tipos de representación que se puede hacer. Veamos la metodología. La metodología comprende las técnicas para recoger y tratar los datos y los métodos de análisis. Es decir, la metodología comprende dos aspectos básicos, las técnicas y los métodos. Las técnicas las hay de dos tipos, las que sirven para recoger información y las que sirven para tratar los datos. Veamos. Las técnicas de recolección de datos pueden ser el censo, la encuesta, el sondeo, la entrevista, etc. Y las técnicas para procesar datos pueden ser la elaboración de fichas, resúmenes, comentarios, reseñas, críticas, etc. Hay que tener en cuenta que a la hora de elaborar y procesar datos, no hay que olvidar la elaboración también de las referencias, de las fuentes de las que se sacan los datos, para cuando se vayan a hacer las referencias bibliográficas tengamos todos los elementos necesarios para dichas referencias. El método comprende los pasos o procedimientos requeridos para el análisis, interpretación y explicación de los datos. Hay métodos de carácter cuantitativos y cualitativos. Los cuantitativos son de carácter estadísticos y frecuenciales, sirven para elaborar tablas, cuadros y gráficos que sirven para destacar el porcentaje, las variables y las variantes que intervienen en los datos recopilados. Los métodos cualitativos sirven para analizar, interpretar, explicar y predecir un fenómeno, y no se traducen en cifras o en estadísticas, sino en las cualidades que tiene el objeto o fenómeno estudiado. El esquema capitular, ya esto es repetición, porque en el capítulo 4 hemos adelantado elementos sobre esto. El esquema capitular consiste en elaborar un perfil de lo que será tratado en cada capítulo o apartado de la investigación. Allí uno hace un punteo básico de los contenidos que en los que va a estar organizado nuestro trabajo. Se arma a partir de los problemas u objetivos específicos formulados, un apartado o capítulo por problema u objetivo específico. Cada apartado debe llevar un título acorde con lo que se va a tratar. Dicho título sintetiza el enunciado del problema u objetivo que se pretende desarrollar. Se puede utilizar una nomenclatura decimal o una alfanumérica para secuenciar los apartados u subapartados de cada capítulo. Por ejemplo, yo puedo poner capítulo 1, recursos retóricos y estilísticos de la representación del nicaragüense en los memes. Ese puede ser el título. Y comienzo 1.1, introducción, donde, como más adelante voy a señalar, especifico, declaro, señalo, explicito de qué voy a tratar, cuál es el objetivo que pretendo desarrollar y en cuántas partes se ha dividido dicho capítulo. En 1, 1, 2 o 1, 1, depende cómo quieran hacer la secuenciación. Ya comienza uno a desarrollar cada uno de los apartados que ha especificado, etc. El desarrollo aquí es fundamental señalar que
Dicho desarrollo comprende la sistematización de los resultados obtenidos del análisis, interpretación y explicación del fenómeno. Cada capítulo lleva un título igual al asignado en el esquema capitular y debe contener los elementos que allí se han perfilado. Es decir, no es que hace un esquema capitular con unos nombres y cuando van a desarrollar los capítulos le ponen otro. Pero así debe haber una coherencia en los nombres que se le ponen a los capítulos. Cada capítulo debe poseer como mínimo la siguiente estructura: un párrafo introductorio que exponga como punto de partida qué se va a tratar y lo que se pretende alcanzar. También un adentramiento en la materia que se ha ofrecido desarrollar, los resultados obtenidos en cada una de las subpartes en que se va a dividir el capítulo. Y por último, cada capítulo debe tener una conclusión preliminar a cuál resultado se ha arribado en el capítulo que se acaba de exponer y cuáles son las preguntas que fueron surgiendo en el proceso. Estas preguntas que van surgiendo en el proceso hay que anotarlas porque son de suma importancia para elaborar las conclusiones abiertas o las perspectivas futuras que va en las conclusiones del trabajo. Las conclusiones. Las conclusiones comprenden tres aspectos básicos: los hallazgos a los que ha arribado la investigación, la comprobación o no de la hipótesis y los problemas abiertos, es decir, los que nos hemos ido encontrando en el proceso de investigación. Existen tres tipos de de conclusiones. Uno, las sintéticas, las cuales exponen de forma sumaria, resumida, los resultados obtenidos en cada uno de los objetivos o problemas específicos. Las polémicas, estas señalan las adhesiones o distanciamiento que hemos tenido frente a los resultados anteriores que se terminan de confirmar o refutar con nuestra investigación. La demostrativa, aquí hay que señalar que si hemos formulado una hipótesis, debe existir una conclusión en la que se aclare si esa hipótesis fue demostrada o fue descartada. Si es descartada, debe indicarse en cuáles aspectos se llevó a cabo dicho descarte. Los problemas abiertos es otro tipo de conclusión. Aquí se exponen aquellos problemas que fueron surgiendo durante el proceso de investigación, pero que quedan sin resolver porque no entraban dentro de los propósitos del presente trabajo. Siempre que leamos una tesis, debemos preguntarnos qué se propuso averiguar, con cuál aparato crítico, cuáles fueron los resultados y cuáles los problemas que quedaron pendientes. Estos problemas que quedaron pendientes o problemas abiertos son de suma importancia en toda investigación porque uno como investigador al leerlo los puede asumir si el autor nunca los llevó a cabo. Entonces ya uno tiene un punto de partida, una idea temática o problemática sobre la cual realizar una investigación. Las referencias bibliográficas, estas deben realizarse de acuerdo con el listado de las fuentes citadas en la investigación, es decir, las referencias bibliográficas están constituidas por todas las fuentes citadas en el trabajo, en la investigación. Hay que proporcionar los datos básicos para que el lector pueda ubicar las fuentes, ¿verdad? Hay datos básicos como el autor, el nombre del título, el lugar donde se editó, la editorial que lo editó y el año son fundamentales, son los 5 aspectos fundamentales de toda referencia bibliográfica. Se insertan en orden alfabético por apellido de autor o autora. No se mete Zambrano antes que
Badilla, ni se pone Rodríguez antes de Porras. Tiene que ser en orden alfabético de acuerdo con el apellido de autor o autora. Deben acogerse a las normas establecidas por alguno de los manuales de estilo, los más importantes que circulan en el medio universitario o académico son el manual, el MLA y el APA. Los anexos, hay que reportar los materiales, datos, cursos, textos que hayan servido para recoger los datos y puedan apoyar la exposición y la comprensión de los resultados. Eso es lo que comprende los anexos. Puede incluirse en este apartado, por ejemplo, documentos completos como cartas, noticias, digamos, correos electrónicos, siempre y cuando los documentos sean breves, ¿verdad? No se va a poner ahí a meter uno el Quijote o las 1001 noches o un tratado de química, porque es imposible. También puede estar incluidos los instrumentos de investigación, los machotes de las entrevistas, de las encuestas, de los sondeos, de los cuestionarios. Todos esos elementos pueden ir ahí. Incluso las mismas respuestas de las entrevistas, si no son 200 entrevistados, que cada uno produjo, por ejemplo, 2 o 4 páginas a la hora de responder las entrevistas, ¿verdad? Tiene que ser documentos breves. También pueden incluirse dibujos, diagramas, fotos, gráficas, tablas, etc. También cronologías de autores y la producción intelectual. Y por último, pueden incluirse glosarios o términos que son de difícil comprensión y uno quiere decirle al lector algunas aclaraciones sobre dicho glosario. Los anexos no cuentan como páginas de la investigación, por eso se ubican posterior a las referencias bibliográficas, porque toda investigación termina con las referencias bibliográficas, ya los anexos son documentos apartes. El cronograma. Como la investigación no puede durar toda la vida, debemos programar las tareas específicas en un tiempo concreto y real. Real quiere decir que sea posible llevarlas a cabo. Debe indicar dicho cronograma qué hacer, quién lo va a hacer y cuándo lo va a hacer. Es importante para el caso de trabajos de grupo, quien asigna tareas, el coordinador de un equipo, no solamente manda a que otros trabajen, sino que también se encarga de resolver tareas y trabajos como parte integrante del equipo de investigación. Puede elaborarse un cronograma para la realización de un diseño, tomando en cuenta, por ejemplo, cada uno de los pasos. Entonces uno coloca en el cronograma el paso 1, qué día lo vamos a hacer y quién lo va a hacer. Paso 2 y así hasta llegar al paso 12. Entonces la idea es que las tareas se distribuyan y después se revisan en equipo. Puede también organizarse el cronograma teniendo en cuenta las partes de la investigación. Por ejemplo, en esta semana que viene hacemos la introducción, la siguiente semana hacemos el desarrollo, posteriormente hacemos la conclusión y por último la referencia. Entonces eso lo pone uno en días, horas, tiempos, minutos, etcétera, como quieran, para que cada quien sepa qué hacer y cuánto tiempo le queda. Puede también pensarse en los diferentes borradores que se van a elaborar de la investigación, porque una investigación se escribe muchas veces, se hace el primer borrador, viene el corrector, entrega la sugerencia, vuelven y trabajan y mejoran ese borrador, vuelven a tener nuevas sugerencias hasta entregar una versión final. Final porque no hay más tiempo para seguir mejorándolo, entonces uno puede hacer un cronograma pensando en ese proceso de elaboración de diferentes borradores y cada uno se va mejorando conforme las sugerencias que el lector o el tutor les vaya haciendo. Por último, tenemos el presupuesto. Hay una estrecha relación entre
cronograma y presupuesto, ¿verdad? Porque, digamos, si tenemos poco presupuesto, no podemos alargar el tiempo de elaboración de una investigación, porque hay que pensar en que hay que comer, hay que viajar, hay que sacar fotocopias, hay que comprar material, etcétera, etcétera. Entonces, toda investigación tiene un costo económico y ese costo económico lo debe asumir quien investiga. Ese costo guarda estrecha relación con el tiempo de que se dispone, el tipo de investigación, la ubicación del objeto de estudio, los modos y medios de recolección de dicho objeto, los viajes, las giras, las encuestas, las entrevistas, los sondeos, el censo, la transcripción, la tabulación, la digitación de los datos, la adquisición de materiales, la redacción de la investigación, la corrección de estilo, la reproducción, o sea, el copiado, y el empaste de los ejemplares que se van a entregar. Entonces, por ejemplo, si es una investigación exploratoria en la que tienen que hacer giras, hay que pensar en viáticos, en comida, en hospedaje, en cuánto tiempo va a durar la recogida o la entrevista, la aplicación de las encuestas. Entonces no se puede alargar mucho la investigación si se cuenta con muy poco presupuesto. Por ejemplo, si se cuenta con una beca, un fondo especial o una ayuda institucional, ese presupuesto debe contemplar aspectos medibles, controlables y acordes con la realidad o el contexto donde se ejecutará la investigación. Hay que pensar en viáticos, hospedajes, comida, traslados, materiales, equipos, y hay que comprar cámara, grabadora, impresora, todo tipo de material que sea necesario para la investigación y tener en cuenta otros imprevistos. Para más información, para mejores explicaciones sobre los aspectos que acabo de explicar, está mi libro Cómo diseñar una investigación, donde aparecen los ejemplos que aquí por el tiempo no he podido externar. Espero que les guste esta presentación y también tomen nota para la participación en el foro. Muchas gracias.